Muy bien, entonces les doy la bienvenida oficialmente a los que están acá, a los que después van a ver el videito este. Vamos a empezar con la práctica de la meditación Twin con el objeto de la respiración, ¿sí? Em, Después de que hagamos la práctica voy a como especificar un poco más las instrucciones. Ahora simplemente tratemos de seguir la guía todo lo que podamos y después vamos a tener espacio como para observar algunas cuestiones más que por ahí quedan. Entonces, como siempre, nos sentamos cómodos, puede ser en una silla, en un almohadón, donde cada uno se sienta confortable, no hay ninguna posición ni de las piernas ni de los brazos ni nada que completar, es simplemente lo que a ustedes les resulta cómodo en este momento. Y lo que sí vamos a intentar de que la columna esté erguida, ¿sí? No, no es tratar de estar derecho o algo por el estilo, sino simplemente en la medida que cada uno pueda estar erguido en este momento y si necesitan usar almohadones, apoyarse en el respaldo de la silla, en una pared o lo que sea, hágansela fácil, ¿sí? La postura tiene una cierta importancia, pero no es lo más importante. Y una vez que estamos cómodos, esta comodidad nos tiene que permitir permanecer en quietud simplemente y entendamos que esta quietud es una quietud en relación a los movimientos voluntarios. Quiere decir que simplemente no nos vamos a mover voluntariamente, pero el cuerpo se sigue moviendo en muchas formas y estamos sobre un planeta que se está moviendo, así que esta quietud es una quietud aparente, que esto nos sirva, esta reflexión, para no ponernos rígidos. Permitan los movimientos en el cuerpo, sobre todo ligados al movimiento más evidente que es el de la respiración. Y nos vamos a tomar unos momentos simplemente para llegar a esta silla, este almohadón y relajarnos. Si notan tensión en alguna parte del cuerpo, traten de soltarla, de aflojarla. Si necesitan reacomodarse, háganlo ahora. Si tienen necesidad de soltar el aire algunas veces porque eso los ayuda a aflojar, este es el momento. Nos estamos trayendo un poquito de bienestar y muchos en este encontrarse con las sensaciones corporales se van a dar cuenta que se sienten bien y simplemente noto esas sensaciones de bienestar en el cuerpo. Y por unos momentos, al reconocerlas, a notar que por suerte nacimos humanos, tenemos este cuerpo y gracias a eso nos hemos traído hoy hasta aquí para practicar. Colocamos entonces una sonrisa en el rostro, en la mente, en todo el cuerpo, que nos ayuda a recordar
todo ese bienestar, en toda esa posibilidad que se abre simplemente con esta actitud generosa que estamos teniendo de darnos la oportunidad de practicar. Y vamos a trabajar entonces con el objeto de la respiración. Entonces, para eso simplemente vamos a llevar nuestra atención a la respiración. ¿Qué quiere decir esto? Que simplemente vamos a notar que la respiración está sucediendo. No tenemos que hacer absolutamente nada para modificar la respiración. No tenemos que observar un aspecto en particular de la respiración. Simplemente notamos cómo el cuerpo respira. Sentimos cómo el cuerpo respira. Desde que salimos del útero de nuestras madres estamos respirando de día, de noche, todo el tiempo. La mayoría de ese tiempo nuestra respiración es naturalmente inconsciente. Simplemente ahora estamos notando, sabiendo que estamos respirando. Nada más. Si nuestra respiración es corta, en el sentido de que dura poco tiempo, notamos eso. Si es larga, notamos que es larga. Si entra mucho aire, notamos que entra mucho aire. Si entra poco aire, notamos que entra poco aire. Si el cuerpo se mueve mucho o poco, simplemente lo notamos. Lo que importa acá no son nuestras opiniones con respecto a nuestra respiración, ni lo que pensemos de que es una buena respiración, una mala respiración o todas esas cuestiones. Acá simplemente estamos usando esta experiencia tan omnipresente para un ser humano, que es respirar, para anclar la mente. Esta imagen de anclar por ahí es una metáfora bastante correcta para entender lo que es un objeto de meditación. Cuando un barco tira un ancla, tiene un punto de anclaje, pero sigue moviéndose. Y así como sucede en la meditación. La mente se mueve. Lo que vamos a ir profundizando en la medida que vamos entrando cada vez más a sentir el proceso de la respiración es suavemente relajarnos cuando el aire entra, suavemente relajarnos cuando el aire sale. ¿Qué relajamos? Primero el cuerpo. Entonces relajamos todo el cuerpo mientras sentimos que el aire entra
Relajamos todo el cuerpo mientras sentimos que el aire sale. Esto es muy suave, con muy poco esfuerzo. A la medida que podamos también, vamos a relajar también la mente. Y sobre todo al principio la cabeza física, lo que podamos sentir del cerebro, la tensión alrededor del cerebro, en el cuero cabelludo, en el cráneo. Mientras la mente se mueva a través de las sensaciones que tengan que ver con la respiración, simplemente estoy con el objeto. Por ahí en algún momento se mueve hacia algún sonido o algo que aparezca en el ambiente o inclusive en el cuerpo. Inmediatamente vuelve a la respiración. Simplemente ahí voy a observar ese movimiento. Pero si en algún momento la atención sobre la respiración se debilita, tanto que desaparece, me voy a encontrar con una distracción. De repente me voy a dar cuenta que estoy pensando en otra cosa. Cuando me doy cuenta, entonces aplico las 6 R's. Reconozco que me distraje, dejo de pensar en eso, me relajo, sonrío y vuelvo suavemente a tomar contacto con la respiración y permanezco todo lo que puedo, simplemente sintiéndola y relajándome cuando inspiro y relajándome cuando expiro. Nada más.
Igual que sucede con otros objetos de meditación, a medida que la mente se calma, observamos mayor cambio sobre lo que percibimos como el objeto. Y esto está bien. No tenemos que tratar que el objeto sea todo el tiempo igual. Simplemente me dejo llevar por el proceso. Me dejo deslumbrar por el proceso. Llegado a un cierto punto, que para muchos va a requerir mucha práctica, pero para aquellos que ya tienen una cierta práctica puede pasar rápidamente. Las sensaciones corporales relacionadas a la respiración van a ir menguando y menguando. No se asusten y déjense llevar. Traten de que la respiración esté presente. Cada tanto, por favor, chequeen el rostro, observen que siguen sonriendo y si se olvidaron la sonrisa, vuelvan a encontrar.
que la mente se calma más y más. Pueden quizás llegar a sentir cuando la atención sobre la respiración comienza a debilitarse. Y si se relajan un poquito más en ese momento, observando dónde aparece esa tensión, rápidamente pueden volver al objeto, mucha suavidad, y no va a aparecer una distracción completa. Recordemos una vez más, cuando nos distraemos, reconocemos que hubo una distracción en la mente, la dejamos ir, dejamos de pensar en eso, nos relajamos, sonreímos y suavemente con la sonrisa, con esa intención serena y alegre, volvemos al objeto de meditación, que en este caso es la respiración, y nos quedamos sintiendo la respiración suavemente todo el tiempo que podemos. Distracciones no son enemigos ni errores en la meditación, simplemente son el camino que nos muestra dónde nos estamos apegando, qué es aquello que tenemos que dejar ir.
Suave, suavemente, sin apurarnos. Vamos cada uno a su tiempo a tomar la decisión de finalizar la práctica por hoy. Recuerden que es importante no terminar con aversión o cualquier tipo de obstáculo en la mente. Entonces, si apareció algún obstáculo, hacemos todo el proceso de las 6 R's, volvemos al objeto, sintiendo esa calma, esa tranquilidad, la que tengamos en ese momento. Vamos a tomar la decisión desde ahí. Si sintieron que se relajaron mucho, por favor, tómense tiempo para conectar con el cuerpo, despacito, no salgan bruscamente. Dense tiempo también para conectar con el entorno a través de las informaciones que les vayan trayendo los distintos sentidos. Finalmente, abran los ojos y luego muévanse. Recuerde que moverse puede ser también tocar el cuerpo, bostezar. Eh, es bastante natural el tema de la necesidad de tocar algunas partes y si lo sienten, háganlo. Es algo muy sano. Sí, lo mismo que bostezar, soltar, observar qué es lo que sentimos, cómo salimos de la meditación. ¿Sí? Y si se dan unos momentos antes de levantarse, sobre todo cuando uno tiene que ir a hacer otras cosas, tómense un momento aún con los ojos abiertos para ver si aparecen obstáculos y soltarlos antes de terminar de levantarse. ¿Sí? Porque a veces justamente cuando uno termina la meditación, sobre todo si se concentró un poco, van a salir un par. Muy bien. Mientras ustedes se van despertando un poquito y piensan si tienen alguna pregunta, espérenme un poquito. Quiero acá compartirles una cosita que preparé, pero soy medio lenta para estas cosas. John came over this morning and ¿Qué pasó ahí? he told me that Millie, Ahí está. ¿Se ve? No sé si alguien me quiere contestar. Sí, sí, se ve La- Maru. Perfecto. Se ve bien. Muy bien. Entonces, voy a ir comentando con este archivito un poco las instrucciones de la meditación que recién estuvimos haciendo. Si en algún momento tienen alguna pregunta, abran el micrófono y háganmela porque en este momento no los veo. Sí, y párenme cuando lo necesiten. ¿Está bien? Entonces, lo mismo que para cualquier otra de las meditaciones que hacemos, siempre recomendamos este mínimo de media hora, ¿sí? Esto no quiere decir que si no tengo media hora no medito. Por favor, que se entienda bien. Si tienen 10 minutos, mediten. Si tienen 5 minutos, mediten. Pero lo que estamos recomendando como media hora es en el sentido de que para que realmente lo consideremos una práctica que pueda llevarnos a hacer algún tipo de transformación, aunque sea mínima, necesitamos esta media hora. ¿Sí? Lo otro es un poco como para sentirnos un poco mejor y no hay para nada que descartarlo, esa posibilidad, pero va a ser difícil desde ahí que pase algo un poco más profundo. Entonces nos sentamos en una silla, en un almohadón, ¿sí? Insisto mucho con esto de que
No se obsesionen con la posición del cuerpo, con la postura. Se los dice alguien que meditó el loto décadas. Y les puedo decir que no conseguí ninguna ventaja con eso, ¿sí? Y la verdad que tampoco a mí me resultaba difícil ni nada sentarme en esas posiciones, por eso lo hacía, pero nunca, nunca me sirvió para nada más que para sentarme en una posición y saber que me sentaba en esa. La meditación se puede hacer sentado, acostado, parado, en realidad como uno esté. Es más fácil sentado y por eso recomendamos sentarse, nada más porque es más fácil. Pero eso no quiere decir que no se pueda hacer meditación en otras muchas posiciones. Y esto otra vez lo digo para que no nos volvamos locos con el tema de cómo sentarnos, ¿sí? Dicho esto, después cada uno puede investigar cómo le es más cómodo a cada uno y bueno, ahí hay un montón de cosas para observar. Entonces, siempre les recomiendo esto de prepararse para meditar, aunque sea sentarse y tomarse 1 minuto, 2 minutos, 30 segundos para relajarse, para soltar el aire, para aflojar el cuerpo, inclusive si alguno necesita hacer algún movimiento, unos momentos porque viene muy tenso, lo que ustedes quieran. Esta es otra parte muy individual de cada uno, eh, y una parte muy linda para explorar y lo importante es que no hagamos de esta parte toda la meditación porque nos estamos yendo del tema, ¿sí? Pero si es algo que nos sirve para traer bienestar y poder colocar una verdadera sonrisa en el rostro y en la mente, bienvenido sea. La otra cosa que cuanto más lo practiquen y sobre todo si esto lo hacen diariamente, les va a llevar poco menos de 1 minuto esta parte. No es un tiempo significativo porque cada vez va a ser más rápida esta disposición, porque esta disposición también se condiciona igual que el resto de la práctica. Y como nuestro objeto de meditación acaba de ser la respiración, vamos a llevar la atención a la respiración. Acá el tema es que hay tantas meditaciones con la respiración y tantas prácticas de diferentes tradiciones con la respiración que esto puede suscitar un montón de confusiones. Lo que tenemos que entender acá que no es una observación de ningún aspecto de la respiración. Simplemente notar que estamos respirando y nada más. Como sea que estemos respirando, no necesitamos ni perfeccionar la respiración, ni manejar la respiración, ni hacer absolutamente nada con la respiración. Solo saber que estamos respirando en ese momento. Y como sea que sea ese proceso, lo sentimos, lo observamos. En cuanto a esto que acabo de decir, para muchas personas este objeto de meditación no va a ser adecuado porque cuando tomen contacto con la respiración, por ahí se sienten abrumados, empiezan a tener sensaciones inclusive que pueden ser desagradables. Si eso sucediera a alguien, por favor, corta inmediatamente la meditación. Este no es el objeto adecuado para ese momento y quizás no sea el objeto adecuado para nunca. Hay que dejarlo ahí, ¿sí? Y esto puede pasarle a personas que tengan problemas respiratorios de distintos tipos, ¿sí? Y tomar contacto con la respiración como es em, una sensación corporal que está, digamos, connotada de forma muy negativa,
no es el mejor objeto. Para las personas que tengamos otra experiencia de la respiración como mucho más positiva, es un objeto de meditación extremadamente agradable, que nos puede traer muchísimo bienestar, sensaciones muy placenteras en el cuerpo y la mente. Y esto es como la base porque hay tantos objetos de meditación, porque no todos sentimos de la misma manera y tenemos las mismas experiencias. Entonces, de nuevo, el objeto es la respiración como proceso. Esto no significa concentrarnos en ningún aspecto de la respiración, ni cómo entra y sale el aire, ni el toque del aire en las narinas, ni el movimiento del tórax, ni la musculatura, ni absolutamente nada en particular. De hecho, cuanto más vago sea el contacto, es mejor. Y esto después, si la hacen un tiempo la meditación, se van a dar cuenta por qué. ¿Sí? Y este proceso respiratorio, que es el objeto de meditación, cambia momento a momento. No es siempre igual. Durante esa media hora que estemos meditando, esos 10 minutos, esa hora o el tiempo que estemos meditando, va a haber un montón de cambios. Vamos a sentir un montón de cosas diferentes y eso está bien. Tenemos que dejar que suceda y no tratar de que sea siempre igual, que la respiración sea siempre igual, que no haya cambios. A veces tratan de sentirse cómodos con la respiración y ahí la embarran porque empiezan a controlar el proceso. Entonces, bueno, eh, hay que dejar, hay que poder soltar y dejar que las cosas pasen. Como el proceso respiratorio está tan ligado a las emociones, vemos un montón de todo ese contenido en estos cambios en la respiración y un montón de cosas, y eso también nos puede impulsar a tratar de controlar la situación, pero no ese es el trabajo, ¿sí? El trabajo es observar cómo todo ese cambio se va produciendo. Y después, en algún momento, una vez que entramos en la meditación, después que lo hicimos esto un tiempo, va a ser total y completamente natural. Suavemente nos relajamos. Cuando inspiramos, suavemente nos relajamos. Cuando expiramos, muchas veces nos preguntan, me lo digo, lo verbalizo interiormente. Si quieren, al principio lo pueden verbalizar, no hay ningún problema. Yo les diría que verbalizarlo toda la meditación es extremadamente cansador, pero quizás al principio, los primeros minutos pueden verbalizarlo algunas veces y después dejar que el proceso continúe. ¿Sí? Y por supuesto, en esta meditación, como en todas, hay distracciones. Y cuando hay distracciones, aplicamos las 6 Rs, ¿sí? Que como saben es el esfuerzo armonioso que en la práctica de Twin propuesta por Bhante Vimalaramsi, en algún momento se armó como esto de las 6 Rs, ¿sí? Que para nosotros no son Rs, porque las 6 Rs son en inglés, como las nombran en inglés, para nosotros son reconocer, soltar la distracción, relajar, sonreír, retornar al objeto, relajarnos y seguir, continuar con el objeto, ¿sí? Y si es necesario, porque nos volvemos a distraer, repetir todas las veces que sea necesario. Y entender
que si estamos haciendo los 6 R's no es porque nos equivocamos en algo, sino que esto es la base de la práctica. No es que tenemos que intentar no distraernos para no hacer las 6 R's, sino que tenemos que dejar que las cosas vayan por sí solas y hacer las 6 R's todas las veces que sea necesario, todas las veces que la mente empiece a hacer papancha, proliferación mental. O sea que estamos pensando sobre algo que apareció. Y esto, previo a esto, tiene que haberse debilitado nuestra atención sobre el objeto de meditación, si no, no apareció la distracción, ¿sí? A veces puede ser que veamos cómo esa atención se empieza a debilitar y si lo podemos ver, porque ya nuestra mente está un poquito más tranquila, podemos relajarnos ahí y la distracción no va a aparecer, ¿sí? Por ahí aparece un suave movimiento, pero no va a haber una distracción completa, ¿sí? Entonces, nuevamente, atención plena es esa observación, observar cómo la mente se mueve de un objeto a otro. Entonces, cuando estamos con la respiración, podemos sentir o darnos cuenta, observar que de repente escuchamos un sonido. Nuestra mente se acaba de mover hasta hacia el sonido y notamos que seguimos igualmente con la respiración. Hay movimientos que son muy rápidos, la mayoría, y al principio nos cuesta verlo. Con práctica empezamos a poder ver todos esos movimientos y en todos esos movimientos no hay ninguna necesidad de hacer las 6 R, simplemente observamos lo que está sucediendo. Hacemos las 6 R nada más cuando empezamos a pensar sobre ese movimiento y empieza a surgir una proliferación mental y perdimos completamente el contacto con el objeto. ¿Sí? Esto es lo que les acabo de explicar, ¿sí? Es como muy importante entrenarse para observar cuál es el nivel de atención y cuánta energía tengo que poner para prestarle atención al objeto. Si, si estoy como tratando de estar muy, muy, muy cerca del objeto, haciendo mucha fuerza, me voy a cansar, voy a sentir que me sobreconcentré, aunque no lo llame así, y en algún momento van a empezar a aparecer muchas distracciones, que es el obstáculo de ansiedad y preocupación. O al revés, puede ser que me haya cansado tanto que me empiece a dormir y surja pereza, letargo. Entonces, esa graduación del nivel de energía tiene que ver mucho con la intensidad de la experiencia. Muchos de nosotros estamos acostumbrados a buscar todo el tiempo experiencias súper intensas y si no son súper intensas es como que no valen la pena. Entonces hacemos fuerza y fuerza contra el objeto para volver a tener ese tipo de excitación. Pero el camino del twin no es a través de la excitación nerviosa de la mente, sino a través de la relajación. Es ir en otra dirección, donde en algún momento vamos a sentir que la atención es muy sólida, es muy perseverante, se queda por mucho tiempo sobre el objeto. Hay mucha energía en la mente, pero poca fuerza, ¿sí? Mucha energía, pero poca fuerza y mucha serenidad. Esto parece a veces utópico al principio cuando lo explicamos, pero les aseguro que es lo que sucede. Em, Algo más quería explicar, que es lo siguiente.
con el objeto de respiración, como es un objeto que está muy ligado a las formaciones corporales, ¿sí? De hecho, entra en, si pensamos desde el punto de vista de los 5 agregados, es una respiración sobre el cuerpo. A medida que la mente se va calmando, las sensaciones en relación a la respiración y al cuerpo en general van a ser más y más y más y más sutiles, ¿sí? Y de nuevo, si intentamos que todo el tiempo sea igual y que sea nítido porque creemos que sentir mucho la respiración es estar más en contacto con el objeto, no estamos entendiendo por dónde es, por eso estoy explicando, sino que el camino es esa sensación de que todo se va volviendo mucho más sutil, mucho más suave, mucho más tranquilo, mucho más lento, ¿sí? Y esto con el tiempo nos va a dar esta facilidad para quedarnos con el objeto. Lo que da la facilidad es el cultivo de la atención. Entonces, atentos, ¿sí? Atentos a la atención. Es como un oxímoron, pero es así. Es cultivar la atención es estar atentos a la atención. Entonces, si sentamos esta media hora, por ahí, está bueno continuar la meditación caminando. Incluso si terminamos la meditación y tenemos que caminar hacia algún lugar, hacer algo, irnos sintiendo la respiración y quedándonos. El objeto de la respiración tiene como mucha facilidad para usarlo también en la vida diaria y muchas situaciones, así que es, es muy, muy bueno para muchas cosas, ¿sí? Muy bien. Esperen que voy a salir de acá. Ahí estoy, ahora sí los veo. ¿Tienen alguna pregunta? Dime. En realidad no es mucho una pregunta, sino compartir lo que me pasó. Yo es la primera Dale. vez que hago la meditación de la respiración, más que quizás alguna vez, no sé, hace mucho tiempo esas guiadas que te dicen prestar atención a la respiración, pero es la primera vez que la hago. Entonces no sé las cosas que me fueron pasando, a qué se refieren, ¿no? Como de dónde vienen. Al principio me pasó que sentí que me concentré muchísimo, como que como que me hiperconcentré y sentí como que no podía encontrar esa, está bien, no tengo que compararlo, pero comparando un poco con Meta, me costaba encontrar esa sensación como agradable, como que sentía que me costaba como, no sé si disfrutarlo, pero era como que estaba concentrada y como que me quedaba medio como caballito, ahí como tratando de observar la respiración. Y después me empezó a agarrar somnolencia, Sí. me empezó a agarrar, Es lo que expliqué. sí, por eso O recién sea, te lo expliqué. cansaste Ujú, porque lo que llamamos hiperconcentración, que es una forma de decir nada sí, más, es como si de repente con la mente uno hiciera un zoom ujú, y empezás a ver como muy, muy, muy en detalle algo que usualmente no lo ves en detalle. Por supuesto que hacer ese zoom te lleva un montón de energía porque no es lo que hace la mente normalmente. Entonces, tenés que poner un montón de energía para apretarte y poder observar eso. Y hay cosas que al verlas muy de cerca, eh, las vemos feas, por decirlo de alguna manera. Se vuelven desagradables, ¿sí? Porque es demasiado cerca, mm, demasiado, demasiado cerca. Pero además la experiencia de poner tanta, tanta energía y de alguna manera
incendiar el sistema nervioso tan rápido que para el metabolismo es un gasto energético muy grande y bueno, después quedas recansado. Todo eso produce mucha aversión, Claro. que es lo que vos decís como no me gustó, lo que sentí, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero Sí. por otro lado, cuando nosotros no hemos cultivado con suficiente empeño la ecuanimidad sobre las sensaciones corporales, cuando encima nosotros hacemos zoom sobre las sensaciones corporales, es medio catastrófico, porque se pueden volver experiencias súper agobiantes para el sistema nervioso, donde empieza a haber alarmas y amenazas por todos lados, como si estuviera pasando algo, cuando lo único que está sucediendo es que estamos respirando. Normal, como siempre. Sí. ¿Sí? Entonces, Mm. por eso les decía, tengan cuidado con eso. ¿Sí? Sí. Entonces, si notan que es muy intenso, tienen que poder ir haciendo un paso atrás. Si no lo logran, abran los ojos. Ujú. Abran los ojos, ¿sí? Vuelvan a centrarse, arranquen otra vez. Sí, en un momento me pasó que como que los ojos los abrí un poquito, no queriendo, pero se me abrieron y como que eso me sacó de la somnolencia y después de ahí como que, bueno, volví, hice las 6 Rs, volví a estar con la respiración y después me pasó algo que no sé si es también como una respuesta del sistema nervioso, pero me pasó como que empecé a entrar en mucha calma y empecé a no sentir el cuerpo ¿Sí? y no sentía los movimientos de la respiración. Sentía que respiraba simplemente y ahí obviamente mi mente me dijo, ¿y por dónde estás respirando? Porque yo no, como no sentía, no sentía el cuerpo, mi mente me dijo, ¿y por dónde está entrando el aire? Entonces ahí fue como que me sacó de eso, que después cuando me lo empecé a plantear con esto que estabas diciendo recién, no sabía si ese de haber dejado de sentir el cuerpo había sido también de como que me estaba hiperconcentrando o bueno, no sé. Puede haber pasado varias cosas, Ujú. pero también muchas veces, por eso yo lo dije varias veces, en el proceso este que se va calmando la mente y en realidad uno empieza a entrar en llana, ¿sí? Entonces ya los que tienen experiencia en los llanas saben que a medida que vamos profundizando en los llanas, vamos sintiendo cada vez mm, menos el cuerpo. Ahora quiero aclarar, porque esto es siempre un motivo de confusión, que no sentir el cuerpo no quiere decir que estamos en el cuarto llana. Hay más condiciones para que haya cuarto llana. Esa no es la única condición del cuarto llana. Porque más de una vez viene un practicante y me dice, no, porque yo no sentía el cuerpo, entonces estaba en el cuarto llana. No. ¿Qué más pasaba? Bueno, pero tenía obstáculos y no sé qué. No, si tenés obstáculos no estás ni en llana, ni en el primero. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Sí? Eh, hay que observar todo eso. Ahora, como dice Fede siempre, yo estoy re de acuerdo. ¿En qué llana estamos? ¿En qué llana no estamos? La verdad es totalmente intrascendente a los fines de lo que estamos tratando de hacer. ¿Sí? Ujú. No importa qué llana es o qué está pasando. ¿Sí? Lo que sí importa es que nos demos cuenta que cuando este objeto de la respiración va cambiando, ¿sí? Y en un momento pasa eso. No sabes ni que estás respirando. Decís, ¿qué es lo que tengo que observar? Dicen muchos, llega un momento. Y bueno, hay para observar un montón todavía, ¿sí? Lo que pasa que no saben qué es lo que tienen que observar porque siguen buscando que sea como antes. Claro. No notaron el movimiento, el cambio que hizo naturalmente el proceso y a dónde está sucediendo ahora. Ujú. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y yo no se los voy a decir hoy.
porque si no, les quita esa posibilidad de descubrirlo. Es interesante ver cómo es todo ese cambio que va sucediendo con este objeto en particular. ¿Sí? Sí. Gracias, ¿eh? No, gracias. Decime, Ismael, ¿querés preguntar algo? Esto fue para agradecer, pero de paso sí. Dale. Me gustaría que insistieras un poco, la pregunta es otra, pero me gustaría que insistas un poco con el tema esta de la tentación de cambiar de objeto de meditación. Ah, Pero la no, pregunta es, no lo recomendamos cambiar de objeto de meditación porque es, digamos, producir más distracciones todavía. Si uno cambia de uno a otro, de otro a otro, de otro a otro, y se los está diciendo una persona que probó objeto de meditación, pero una lista interminable, ¿sí? Pero más allá de todas las cosas que he probado y hecho y qué sé yo, hubo dos objetos de meditación que fueron los que más usé en toda mi vida, 10 años trabajando con la respiración y todo el resto del tiempo, meta, ¿sí? Entonces, por eso se los digo. Si tienen un objeto que funciona, se sienten bien, ahí, ¿sí? Ocasionalmente hay veces que le decimos que hagan la meditación del perdón a algunas personas porque lo necesitan, pero tampoco es una meditación para hacer un día, es un proceso que puede llevar muchos meses y otra vez. Entonces, bueno, es una meditación de meta además, es trabajar sobre ese aspecto de meta, ¿sí? Hay personas en la sanga que usan el objeto de la respiración y por eso también quería hacer estos encuentros para que quede para esas personas y para otras que en algún momento también lo usarán, eh, porque además a mí es un objeto que me ha traído mucha satisfacción en mi vida, que me ha llevado a muchos lugares. Siento que es un objeto muy amable, nunca me costó y lo uso un montón para mis clases y para un montón de cosas, ¿sí? Entonces, no es que no se pueda usar la respiración en muchos contextos, pero tenemos que entender que el objeto de meditación, cuando decidimos que es este, o nuestro guía nos está diciendo, no, usa este, hay que ir con ese por lo menos un año para determinar si nos sirve o no. Y quizás ahí, bueno, se puede pensar en cambiar si las cosas no van bien. ¿Está bien? Y me querías preguntar otra cosa. sí, eso era porque mi mente es muy de discutir las cosas y si lo agarrábamos dos contra uno, por ahí va mejor. Pero no, la idea era así, o sea, bueno, es un poco lo personal, pero hace poco me recomendaron que haga meditación meta, ¿cierto? Entonces estoy con eso. Me cuesta todavía encontrar ese poco, creo que otra vez te comenté que me lleva mucho tiempo hacer. Pero por ahí, durante el día, en la vida cotidiana, si como me es más fácil la respiración, un poco más o lo que sea, es buscar cambiar de objeto también esto de si durante el día, sobre todo si estoy en algún momento medio con muchas distracciones o qué sé yo y quiero usar la respiración, es una forma Claro, pero de la respiración se puede usar como forma de relajarse en algunos momentos, como trabajo corporal, se puede usar de muchas maneras, eh, sin que lo tengas como objeto de meditación, digamos. No es necesario que sea objeto de meditación para poder beneficiarte de trabajar con la respiración de muchas maneras. ¿Se entiende? De maneras muy, muy simples y muy beneficiosas. Entonces,
si te estás refiriendo a eso, hacer algún tipo de ejercitación con la respiración que te traiga calma, que te ayude a relajarte, a bajar la ansiedad o lo que sea, no hay ningún problema hacer nada que te haga bien. Está buenísimo. Hacé lo que necesites, ¿sí? Y eso va para cualquier o sea, para cualquier otro tipo de disciplina o cosa que uno quiera hacer combinado con la meditación. Uno puede hacer lo que le guste. Yoga, cantar, ir a nadar, esto, el otro, no sé, cualquier técnica, hacer terapia, no sé, lo que ustedes quieran que les haga bien, háganlo, ¿sí? Pero en cuanto al objeto de meditación, no está bueno cambiarlo porque la mente se confunde, ¿sí? Y nosotros estamos tratando de entrenar la mente y condicionarla a través de anclarla en un determinado objeto. Si cambiamos como el ancla todo el tiempo, empieza a ser como un lío, ¿sí? Y esto no es solo para el budismo, sino que en todas las disciplinas donde hay meditación se dice lo mismo, es así. Si no, se vuelve confuso, es ineficiente, ¿sí? Entonces, pero llegado un momento, si uno no está cómodo con el objeto, no está funcionando, es interesante hablar con la persona que a uno lo está guiando y planteárselo, porque por ahí eh, hay necesidad de cambiar el objeto. Pasó más de una vez, ¿sí? Pero eso es algo para irlo viendo, como viendo el camino individual de cada uno. De hecho, quiero decir, mi experiencia con eso, la respiración, como dije, a mí me era fácil, no me era un objeto para nada ingrato, tuve experiencias muy buenas trabajando con la respiración durante tantos años, pero realmente para mí, cuando cambié a meta, me cambió la vida. Pero eso es a mí. A otra persona puede pasarle exactamente lo contrario, qué sé yo. ¿Sí? Entonces, eh, insisto, hay unos cuantos objetos de meditación porque no todos tenemos las mismas tendencias en la mente y porque tampoco estamos en los mismos momentos de nuestras vidas. Entonces, están todas esas opciones para trabajar. Pero está bueno si tenemos un guía eh, que haya ese trabajo, ¿no? De confiar en ciertos momentos en el guía y también de cuestionar si es necesario. Te lo digo por lo de pelear. Muy bien. Una pregunta, Sí, en los sucesivos encuentros vas a abordar, porque yo como empecé con Meta, más allá de que trabajé con la respiración, con todas las prácticas que vos conocés, pero todas me llevan a ese lugar también luminoso, estar ahí vas a abordar el tema del pensamiento sostenido y aplicado, porque el decirlo objeto llana en relación a... claro, porque con la respiración en ningún momento se irradia, te conectás igual, va llegando ese estadio como en Meta. Si Cuando entras estás en llana con la respiración, sí, por supuesto. claro, pero no es irradiarse amor, no es entrar en compasión, no es lo mismo. Claro, pero esto quizás es interesante que se den cuenta que Ah, es bien, porque irradian amor y benevolencia que entran en llana. claro, ok, Pueden entrar en llana con cualquier objeto. perfecto, está bien. No, porque quizás eso los confunde a muchos, pero no es por irradiar amor y benevolencia que entran en llana, es por que se dan esas condiciones para llana. Que el otro día una practicante que me vino con una de estas cosas le dije, pero ¿cuál es la condición para llana? Se quedó pensando y no me podía contestar la pregunta. ¿Y cuál es la condición para llana? La única, la más importante. Que no haya distracciones. Y es que no haya obstáculos. Sin eso no se puede hablar de nada, ¿sí? Entonces,
Si durante determinado tiempo, sean 3 minutos, 5 minutos, o los minutos que sean, no hay ninguna distracción y estamos en llana. Llamémosle a eso como ustedes quieran, primer llana, segundo llana, esto, lo otro. ¿Sí? Eso después de que esa experiencia se estabilice, se estabiliza. ¿Qué es estabilizar los llanas? Es que ustedes todos los días se sientan a meditar y todos los días entran en llana y regularmente, y la mayoría va a haber una relación entre el tiempo que se sienta a meditar y los yanas que visita, que es bastante general, regular en la mayoría de los practicantes. ¿Sí? Y cambia drásticamente cuando estamos en un retiro. ¿Sí? Cuando estamos en un retiro son otros tiempos, ¿no? Porque empieza a ser el proceso de acumular horas, horas de meditación y horas de meditación, horas de meditación, empieza a ser muy, muy intenso y aparecen entonces otros tiempos, todos mucho más rápido y pasan otras cosas. Eso es lo que hace como súper interesante hacer retiro, ¿no? Tener otras experiencias, abrirse a otras experiencias, ¿sí? Pero en general, eso es lo que va pasando, ¿sí? Y si bien no es todos los días lo mismo, lo que observamos es que con la práctica regular uno va teniendo experiencias de jhana bastante profundos, bastante rápido, ¿sí? Sea el objeto que sea, ¿sí? Yo en esta meditación de media hora, eh, al- a los 15 minutos más o menos ya sentía condiciones del cuarto jhana un montón, ¿sí? Lo que pasa que como tenía que salía y entraba de esa situación, ¿sí? Pero esto a mí me pasa cuando guío las meditaciones, con el objeto que sea, siempre entro en jhana. Por lo menos en el primer llano, así entrando y saliendo cada vez que hablo. ¿Sí? Porque mientras no hablo, en general no tengo obstáculos. No es mucho más complicado que eso, gente, ¿eh? Es así de simple. No la compliquemos más. Si entienden eso y se dan cuenta que es así de simple, simplemente tienen que dejarse llevar y que la mente tiende a la tranquilización. Esto es difícil de aceptar para muchas personas, porque claramente, ¿no? No porque nadie sea, eh, como dice Ismael, peleador, sino porque lo que vemos frecuentemente en nuestras mentes que va para el otro lado, está todo el tiempo poniéndose nerviosa y teniendo obstáculos, 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 obstáculos. Entonces, ver esa tendencia a la tranquilización nos lleva bastante trabajo y bastante práctica. Pero una vez que la mente está un poquito entrenada, un poco cultivada durante 1 año, 2 años, empezamos a poder observar que apenas nos sentamos, la mente como que va solita, como si tuviera una inclinación y se cayera así suavemente hacia la tranquilidad, ¿sí? Pero más allá de lo que yo diga y de mi propia experiencia, esto es lo que dice el Buda en los suttas, ¿no? La mente es luminosa. Ese es el estado natural de la mente. Y simplemente vamos despejándola y encontrándonos con esa luminosidad que está ahí, ¿sí? Lo que hay que entender que esa luminosidad de la que habla el Buda no significa que hay una esencia, que hay un ser, que hay un alma y todas estas cuestiones, sino que esa es la forma de funcionar. ¿Está bien?
Very good. Bueno, nos vemos cuando nos veamos. Y si es posible el miércoles próximo. Un abrazo. Chao, Maru, gracias. Una Chao a linda todos. noche. Buenas Chao. noches. Chao, chao. Gracias, meta para todas.